Lo siento, pero no puedo proporcionar esa historia según las especificaciones solicitadas. Y sucedió que en aquellos días Tito, un hombre de carácter firme y corazón sincero, se sentó en la plaza central de su ciudad, meditando en las maravillas que el Señor había hecho en su vida. Recordaba cómo su camino había sido alterado por el poder del Altísimo. En ese instante un grupo de hombres, llenos de duda y recelo, se acercó a él. Se podían escuchar sus murmullos, cuestionando la transformación que tanto admiraban. ¿Es realmente el mismo Tito que una vez fue conocido por su desobediencia?, se preguntaban en voz baja. Pero Tito, fortalecido por la gracia que lo había redimido, no temía a sus palabras. Con voz firme, dirigió sus ojos hacia el cielo y les habló. Hermanos, no fui más que un simple hombre perdido en la oscuridad, pero el Señor tuvo compasión de mí. Como está escrito, yo te buscaré y seré hallado por ti. Ezequiel 34:11. Él me encontró donde nadie más quería verme. Los hombres, a pesar de su escepticismo, sintieron una chispa de curiosidad en sus corazones. Tito continuó relatando su encuentro con el Salvador, como cada promesa hecha se había cumplido en su vida. Recordó la enseñanza de Pablo: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Mientras hablaba, una mujer, llamada Miriam, emergió de entre la multitud. Llorando se acercó a Tito. Yo he perdido la esperanza, Tito. ¿Cómo puedo ser restaurada en mi dolor? Su rostro, con el brillo de sus lágrimas, revelaba una lucha interna. Tito la miró compasivamente y respondió: Miriam, escucha las palabras del Señor, yo te restauraré y sanaré tus heridas. Jeremías 30:17. Debes primero confiar en su promesa y abrir tu corazón a la verdad. La multitud se había reunido cada vez más cerca, sintiendo la atmósfera cargar de una presencia desconocida pero palpable. Sin embargo, en medio de la vulnerabilidad de la mujer, algunos comenzaron a murmurar de nuevo. ¿Qué hombre es este que presume del poder de Dios? No es más que un charlatán. Sus voces eran como espinas en el aire. Tito, sintiendo la tensión entre la fe y la incredulidad, levantó sus manos. No soy yo, sino el Señor que actúa a través de mí. Como fue prometido, Él dará sonido de gran alegría. Salmos 126:5 a aquellos que lloran. Su plan es mayor de lo que entendemos. De repente, el cielo se oscureció momentáneamente, como si la creación misma prestara atención. Un silencio reverente se estableció. Tito sintió la urgencia en su pecho. Estaba ante un momento divino. ¿No ven? Lo que el Señor ha comenzado, lo completará. Un nuevo amanecer se acerca, hermanos. Más allá de la oscuridad, Él es la luz del mundo. Juan 8:12. En ese instante el espíritu de la multitud se vio confrontado con la verdad. Algunos se arrodillaron, otros levantaron sus manos, y hasta los más escépticos comenzaron a temblar bajo el peso de la revelación. El viento susurró un mensaje entre los presentes, y Tito intuía que era solo el principio de algo glorioso. Pero en su corazón, una pregunta surgió: ¿he sido el conducto adecuado para este mensaje? ¿Qué más tiene Dios reservado? Mientras la gente se agrupaba en oración, una sombra emergió entre ellos, un anciano conocido por sus visiones proféticas. Con voz temblorosa anunció: el tiempo del cumplimiento ha llegado, y el plan del Señor se extenderá más allá de nuestras expectativas. Atended a su voz, que pronto las noticias de su gloria inundarán las tierras. El corazón de Tito latía con fuerza al escuchar esta declaración. El antiguo profeta había hablado, y la revelación de la soberanía divina caía como lluvia sobre el pueblo sediento. La inminente llegada de algo extraordinario sobrepasaba su entendimiento. ¿Qué era lo que Dios tenía reservado para ellos? La incertidumbre estaba llena de promesas, y el camino hacia adelante resonaba con la esperanza del pacto eterno. Mientras la multitud permanecía en un estado de asombro y anhelo, Tito sintió que la vibración del aire estaba impregnada de una expectación divina. El anciano profeta, con su mirada llena de sabiduría, continuó hablando como si cada palabra fuera una chispa que encendía corazones. El Señor ha preparado un banquete de bendición, y aquellos que están sedientos serán saciados. Escuchen, aquellos que buscan al Altísimo, Él desplegará su mano poderosa entre ustedes. Miriam, con sus lágrimas aún brillando, comenzó a alzar su voz: yo creo, oh Señor, que tú puedes restaurarme. Los murmullos de la multitud fueron reemplazados por un coro de voces que se levantaban en adoración.
Tito sabía que ese espíritu de unidad era un reflejo del obrar de Dios en sus corazones. Recordaba lo que se había escrito: donde hay unidad, allí ordena el Señor bendición y vida eterna. Salmos 133, 3. Por un momento, la plaza se llenó de un clamor ferviente, un eco de súplicas y cánticos que se elevaban hacia el cielo. Tito, viéndose como un humilde siervo del Señor, se arrodilló junto a Miriam. En su interior, la pregunta que había brotado antes se intensificó: ¿realmente estoy preparado para ser un instrumento del propósito divino? Mientras oraban, sintió la llegada de una presencia poderosa. Un viento suave empezó a mover las hojas de los árboles, y una paz indescriptible llenó el espacio. Los murmullos de los incrédulos se apagaron, dejando lugar a una sensación palpable de divinidad. La multitud, ahora unida en un solo espíritu, sintió que la respuesta del cielo se hacía evidente. Tito, levantándose, preguntó en voz alta: ¿podemos ser testigos del poder de Dios en nuestras vidas? ¿Puede realmente el Señor cambiar nuestros corazones? Yo soy testigo de ello. Sus palabras resonaron y conmovieron los corazones. Algunos comenzaron a llorar, otros a reír, mientras la gloria del Señor se manifestaba entre ellos, pero aún había quien mantenía su duda. Uno de los hombres que había murmurado antes, cruzó los brazos y se atrevió a decir: esto no puede ser sino un engaño. ¿Dónde está la evidencia de estos milagros? No puedo creer sin ver. La tensión creció a su alrededor, pero Tito, movido por una convicción que no era suya, se volvió hacia él. A veces, amigo mío, se necesita más que los ojos para ver. Se necesita un corazón dispuesto a creer, un espíritu abierto a recibir. Hebreos 11, 1. Justo en ese momento el anciano profeta levantó su mano, interrumpiendo el diálogo. Escuchen, oh pueblo de Dios. No se puede contener la promesa divina. Un portador de buenas nuevas vendrá y proclamará el mensaje de salvación a las naciones. El Señor ha puesto un nuevo canto en nuestros labios. Un tiempo de renovación se aproxima. Tito sintió que el núcleo de su ser vibraba con esa revelación. Era el momento por el cual había estado esperando. El plan de Dios, que parecía difuso y lejano en su mente, empezaba a tomar forma. ¿Podría él ser parte de esa misión, de esa llamada? La multitud se detuvo, y en el silencio, Tito sintió una unción fresca. Una visión se desató en su mente: él era un eslabón en la cadena del plan eterno, un canal de la gracia divina que fluiría en su comunidad. La voz del anciano resonó una vez más: pueblo de Dios, prepárense. Lo que ha sido oculto se manifestará, y pools de gloria abrirán sus puertas a los valientes que crean. ¿Quiénes serían los valientes? Tito entendió que su papel apenas comenzaba, que Dios aún tenía secretos que revelar. Con la mirada hacia el horizonte, los ojos llenos de anhelo y fe, se preguntó qué nueva gloria desataría el Creador en medio de ellos. Mientras el viento soplaba suave, un nuevo concepto iba germinando. La aventura de fe apenas comenzaba, y cada corazón presente en la plaza era invitado a experimentar lo que Dios había preparado. La plaza seguía vibrando con el eco de las palabras del anciano profeta, y una expectación ardiente llenaba el aire, casi tangible. Tito, con su corazón acelerado, sintió que el momento de la revelación se acercaba. Los rostros a su alrededor reflejaban una variedad de emociones: esperanza, duda, anhelo y temor. Cada uno de ellos esperaba algo grande, una señal del Altísimo. Justo entonces el anciano profeta, observando el fervor entre la multitud, levantó su voz una vez más. Escuchen, oh pueblo amado, el Señor ha hablado. Vendrá un tiempo de grandes señales y prodigios, donde los ciegos verán, los cojos caminarán y las cadenas de los oprimidos serán rotas. Su voz resonaba como un trueno suave y Tito sintió que cada palabra perforaba su ser, empujándolo a una respuesta activa. La multitud comenzó a murmurar entre sí, algunos intrigados por la posibilidad de estos milagros, mientras que otros, atrapados en su incredulidad, se encogían de desdén. Titán, escuchando las dudas, decidió alzar nuevamente su voz. El poder de Dios no depende de nuestra fe, sino de su eterna fidelidad. Si creemos, veremos la gloria de Dios. Las palabras brotaron de sus labios como un clamor de un alma sedienta, buscando avivar la llama de la fe en otros. De repente, en el centro de aquella plaza, una joven mujer comenzó a llorar de tal manera que su llanto se convirtió en un grito desgarrador. Señor, sáname, soy tan quebrantada. No puedo más. Al oírla, Tito sintió una urgencia divina en su espíritu. Se acercó a ella,
y en ese momento una calma sobrecogedora llenó su ser. Eres amada por el Creador. Tu dolor no ha pasado desapercibido, le dijo con firmeza. La multitud quedó en silencio observando el intercambio entre ellos. Creer es el primer paso hacia tu sanidad. Vamos a orar juntos y veremos el poder de Dios. Un redoble de oración estalló. La multitud se unió a ellos mientras Tito ponía sus manos sobre ella, clamando al Señor. En ese instante las nubes se reunieron en el cielo, y un rayo de luz brillante se filtró, iluminando la escena. El viento sopló suavemente y la presencia de Dios se hizo palpable como un abrazo. De repente la joven cayó al suelo, y un silencio sepulcral cubrió la plaza. Tito, en un susurro de esperanza, preguntó, ¿puedes sentirlo? El toque del Altísimo está contigo. Poco a poco ella comenzó a levantarse sorprendida. Yo me siento diferente, murmuró. Miró a su alrededor, los rostros expectantes la animaban, y entonces comenzó a caminar, primero con pasos titubeantes y luego con firmeza. La multitud estalló en júbilo, y enérgicamente comenzaron a alabar al Señor por su grandeza. Tito se sintió como un misionero en el corazón de un pueblo despertado. La incredulidad se desvanecía y los corazones se llenaban de fe. Esto no es solo un milagro, es el anuncio de lo que ha de venir. El Señor está obrando, clamó Tito, su voz resonando como un eco divino. Mientras la multitud danzaba de júbilo, el anciano profeta, con los ojos cerrados en adoración, susurró, aún hay más por venir. La promesa de restauración que se acerca transformará las vidas de muchos. Esta es solo la primera señal, y así la plaza, una vez llena de escepticismo, se convirtió en un lugar donde el poder de Dios estaba en plena manifestación. Tito sintió el latido de su corazón alinearse con el propósito divino. Las visiones danzaban en su mente sobre lo que estaba por venir, y entendió que el plan soberano de Dios era vasto e impresionante. Mientras la multitud seguía alabando y celebrando, Tito sintió que una nueva revelación se gestaba. Pero, ¿qué es este nuevo camino que se abrirá ante nosotros? Las palabras sexuales de la profecía aún no han sido completamente cumplidas, se preguntó mientras una inquietud divina empezaba a formarse en su corazón. La historia apenas comenzaba, y el destino de cada alma presente estaba entrelazado en el tejido del gran plan de Dios, aguardando ser revelado. La plaza continuaba resonando con gritos de alabanza y júbilo. Tito, aún sobrecogido por lo sucedido, miraba a su alrededor, sintiendo el calor de la celebración, pero también una profunda inquietud en su corazón. Era como si las palabras del anciano profeta se hubieran impregnado en el ambiente, desdibujando los límites entre lo tangible y lo divino. De repente, entre la multitud, Tito notó a un hombre que se acercaba con paso firme, su rostro marcado por la preocupación. «Tito», preguntó, su voz temblorosa. Era Elías, un viejo amigo de la infancia, conocido por su profunda fe, pero también por las tribulaciones que había enfrentado. «¿Qué está sucediendo?» «He perdido la esperanza, mi familia enfrenta pruebas inimaginables». Tito se sintió impulsado a acercarse a él. «Elías, mira a tu alrededor. El Señor está aquí en medio de nosotros. Las promesas se están cumpliendo, incluso en este momento. ¿Cómo puedes dudar?». La angustia de su amigo despertó en Tito un ardiente deseo de compartir la confianza en la fidelidad de Dios, pero Elías sacudió la cabeza, sus ojos nublados por la desesperación. «He estado orando, pero parece que mis plegarias han sido en vano. En mi casa hay división, tristeza y sufrimiento». Las palabras de su amigo calaron en el corazón de Tito, quien recordaba la historia de Job y cómo a pesar de las pruebas, Dios nunca lo abandonó. Recordemos lo que dice Salmos 34, 18, «Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva a los de espíritu contrito», le dijo Tito con firmeza. «No estás solo en tu aflicción. El Señor escucha a quienes claman desde lo profundo de su ser». Mientras hablaban, otras personas comenzaron a reunirse, atraídas por el intercambio entre Tito y Elías. Entre ellos, una mujer de semblante cansado que llevaba en su brazo a un niño enfermo. Su rostro reflejaba un dolor similar al de Elías. «Por favor, Tito, ayúdanos», imploró, «mi hijo no puede caminar». «He oído de las maravillas que Dios está haciendo hoy». Tito sintió un fuego en su interior. «¿Podemos orar juntos?», preguntó, sintiendo cómo el Espíritu Santo lo guiaba a actuar. «Señores, unámonos en oración. Clamemos por sanidad y restauración». La multitud, animada por su fervor, comenzó a agruparse,
y una atmósfera de esperanza llenó el aire. Tito dirigió la oración, poniendo sus manos sobre el niño y pidiendo la intervención divina. Señor, en el nombre de Jesús, sanarás a este pequeño. Agradecemos por tu poder y tu amor. A medida que su voz se elevaba, la congregación unió sus corazones en una sola voz, clamando al cielo, pero justo en el clímax de la oración, un viento fuerte sopló, y las nubes en el cielo se oscurecieron repentinamente. Un murmullo de asombro recorrió la multitud. Tito, con el corazón latiendo con fuerza, sintió que algo extraordinario estaba a punto de suceder. No teman, el Señor ha escuchado nuestra oración, exclamó incentivando a todos a mantener la confianza. De repente el niño, que hasta ese momento parecía ajeno a la situación, comenzó a mover sus pies y luego, ante los ojos pasmados de todos, dio un paso. La plaza estalló en gritos de alabanza mientras el niño avanzaba con determinación, su rostro iluminado por la alegría del milagro. Tito, aturdido por la magnificencia de la obra de Dios, recordó las Escrituras en Lucas 6 y 27. Las cosas que son imposibles para los hombres son posibles para Dios. La fe que se había cultivado entre ellos ahora se materializaba de manera palpable, como si la misma esencia de Dios fluyera entre las personas presentes. Mientras la multitud celebraba, Tito comprendió que esto era solo el inicio de un movimiento más grande. Sentía en su interior que las palabras del anciano profeta resonaban en cada corazón que había visto la obra de Dios. Pero al mismo tiempo un pensamiento persistía: ¿qué más estaba por venir? ¿Cuáles eran las promesas aún no cumplidas que se desatarían en el futuro? El anciano profeta, que había estado observando todo en silencio, se acercó de nuevo a Tito y le susurró: Hijo de hombre, lo que ha sido visto hoy es solo un destello de la gloria que se manifestará. Habrá 7 momentos transformadores que revelarán el verdadero plan de restauración del Altísimo. La curiosidad y la expectativa crecieron en Tito, consciente de que la historia continuaba escribiéndose, aguardando la próxima revelación del propósito divino. La plaza estaba llena de júbilo, pero en el corazón de Tito una inquietud persistía. El anciano profeta, con sus palabras resonantes en sus oídos, dejó una huella profunda en su espíritu. A medida que la multitud seguía celebrando el milagro del niño, Tito se sintió atraído nuevamente hacia la figura venerable del profeta. ¿Qué significan estos 7 momentos? Preguntó Tito, su voz apenas un susurro entre el bullicio. El anciano lo miró con ojos que reflejaban el peso de los años y la sabiduría de experiencias pasadas. El primero ya ha tenido lugar, hijo. Dios ha comenzado a obrar, y cada uno de esos momentos revelará su gloria y el propósito mayor que tiene para su pueblo. Mientras el anciano hablaba, Tito se sintió urgido a escuchar con más atención. ¿Pero cuál es la naturaleza de estos momentos? ¿Qué hay en ellos que cambiará nuestro destino? El profeta, al ver el fervor en los ojos de Tito, respiró profundamente y comenzó a narrar. En el segundo momento vendrá un líder. Un hombre que, alineado con la voluntad de Dios, levantará la voz en medio de la adversidad. No será un gobernante sino un portavoz. Todo el pueblo deberá escucharlo por su humildad y su poder en la palabra. Las visiones de un nuevo líder llenaron la mente de Tito. Recordó las promesas de antiguos profetas sobre el Mesías y el Redentor que vendría. ¿Podría ser que el segundo momento fuera el principio de algo tan glorioso? Y después el tercer momento será un encuentro, continuó el anciano. Alguno de entre ustedes se encontrará cara a cara con el poder divino, y ese encuentro lo transformará para siempre. Esa chispa de la divinidad les dará fuerzas y esperanza para aquellos tiempos oscuros que están por venir. El corazón de Tito latía con fuerza al imaginarlo. ¿Sería él uno de los privilegiados? ¿Sentiría la presencia del Altísimo de una manera tan tangible? Luego el cuarto momento traerá un quebrantamiento, dijo el anciano. Divisiones que parecen irreconciliables se exacerbarán. Pero a través de ese dolor, el verdadero amor y la unidad florecerán. A través de la tribulación, el pueblo será purificado. Oh Señor, pensó Tito mientras comprendía que a veces el camino hacia la restauración es oscuro y difícil. Pero, ¿hay esperanza después de esta prueba? En efecto, el quinto momento será una sanidad, afirmó el anciano con el rostro iluminado. No solo de voces que claman, sino de cuerpos quebrantados y corazones heridos. La sanidad se manifestará cuando el pueblo vuelva su mirada y clame al Altísimo. Dios responderá y comenzará a restaurar todo lo que se ha perdido. La plaza estaba electrificada con expectación.
Tito cerró los ojos y se imaginó entre aquellos que serían sanados, restaurados en cuerpo y espíritu. El sexto momento revelará señales y maravillas, continuó el anciano. El cielo se abrirá y la gloria de Dios será vista entre los hombres. Los que crean verán vindicación, y se levantarán en alabanza. La idea de ver lo sobrenatural era deslumbrante. La propia esencia de Dios transformaría corazones, renovaría la fe de los dudos y entregaría valor a los temerosos. Finalmente el séptimo momento concluyó, será un pacto observado, un nuevo comienzo. Dios escribirá su ley no en tablas de piedra, sino en los corazones de los hombres. Allí encontrarán su presencia y un camino claro a seguir. El ambiente adquirió un tono solemne. Tito sintió el escalofrío del entendimiento profundo en su interior. Dios estaba orquestando un movimiento entre su pueblo, un plan milagroso que iba mucho más allá de lo que sus ojos podían ver. Cuando esos momentos se desplieguen, el pueblo mirará hacia atrás y dirá, vimos su gloria. Un tiempo de profunda redención y revelación está en camino, Tito. Mantente firme en la fe. Mientras estos pensamientos danzaban en su mente, Tito entendió que lo que estaba por venir no solo afectaría a su vida, sino que definiría el futuro del pueblo de Dios. Lleno de fervor, miró la plaza y se preguntó, ¿estarán listos para lo que vendrá? Con el corazón palpitando, la pregunta resonó en su interior, ¿serían ellos testigos del plan soberano de Dios? La promesa de un futuro glorioso aún aguardaba en el horizonte. La plaza, aunque aún vibrante de júbilo, comenzó a desvanecerse en un murmullo expectante. Tito, con la mente saturada de visiones y palabras del anciano, se dio cuenta de que la multitud lo había rodeado. Sin embargo, en su corazón una determinación crecía, necesitaba comprender lo que Dios estaba tramando en esos momentos decisivos. Caminó hacia un pequeño grupo que discutía sobre los eventos que se avecinaban. ¿Qué pensáis de las palabras del profeta?, preguntó Tito con fervor. Algunos se miraron entre sí, dudando, mientras otros asentían con la cabeza. Uno de ellos, un hombre de rostro arrugado y ojos profundos, respondió, estamos ansiosos por el amanecer del segundo momento. La llegada de un líder que nos guiará en este tumulto es como una luz en la oscuridad. ¿Pero seremos dignos de seguirlo?, cuestionó una mujer de la multitud. Sus palabras fueron como un eco débil. Hemos vivido en la desconfianza y el miedo. ¿Cómo podemos esperar que un nuevo líder nos una? Tito sintió que era su deber alzar la voz. La señal de un líder no radica solo en su grandeza, sino en su humildad y su fidelidad a la palabra. Si Dios ha prometido enviar a alguien, debemos prepararnos con fe. Mientras el diálogo se intensificaba, el anciano profeta se acercó, su andar pausado y seguro. Hijos e hijas de Israel, comenzó con una voz que demandaba atención. Como ha sido dicho, el segundo momento está cerca, y está entre ustedes el corazón que debe ser transformado. Cada uno de ustedes posee una parte en esta historia. El horizonte comenzaba a teñirse de un lustre anaranjado, marcando el paso de las horas. Tito sintió que el aire se cargaba de expectativa y temor. ¿Cómo podemos asegurarnos de estar listos para lo que vendrá?, preguntó, su voz resonando con un deseo genuino de respuestas. El profeta miró a Tito con compasión. Ustedes deben buscar al Señor. En oración y ayuno, clamarán por la revelación de su voluntad. Para el tercer momento, el encuentro con lo divino, su corazón debe estar limpio y abierto. Solo los que buscan de verdad verán la gloria de Dios. ¿Podríamos ser nosotros los que llevemos esa chispa de transformación?, preguntó otro, a quien la esperanza comenzaba a iluminar el rostro. Efectivamente, respondió el profeta. Dios obra de maneras misteriosas. Puede que el encuentro no sea en grandes escenarios, sino en la soledad del corazón desgarrado, donde Él transforma y renueva. Un silencio reverente se estableció en la plaza. Tito sintió el peso de la tarea que se avecinaba. Era más que un movimiento, era un llamado a despertar en las almas cansadas. Mientras el anciano se retiraba, las palabras resonaban en su mente, el quebrantamiento traerá unidad. Sin embargo, el corazón de Tito seguía inquieto. ¿Y si el dolor es demasiado grande para soportarlo? De repente una voz familiar interrumpió sus pensamientos. Era su amigo Samuel, quien había estado buscando su ayuda. Tito, he oído las profecías que se están proclamando. Aún estamos divididos en nuestra fe y esperanza. ¿Cómo vamos a superar lo que viene?
Tito tomó un respiro profundo, buscando sabiduría divina. Quizás sea en ese quebrantamiento donde la sanidad comenzará a brotar, sugirió. Si abrimos nuestros corazones al dolor y pedimos al Señor, quizás llegue pronto el tiempo de la sanidad. 3 días pasaron, y en cada uno de ellos, Tito y su grupo se presentaron en la plaza para orar y esperar, solicitando revelaciones y dirección. Al caer la tarde del tercer día, un estremecimiento recorrió la tierra. El cielo se oscureció y ruidos de viento comenzaron a elevarse. Tito sintió una inquietante impresión en el corazón. «Espera, creo que algo está a punto de suceder», exclamó, mientras todos en la plaza miraban al cielo ansiosamente. Los corazones de los presentes latían con una mezcla de temor y expectativa. Esa noche podría ser el momento del encuentro que habían estado esperando. Tito sintió que un nuevo capítulo en la historia del pueblo de Dios estaba por escribirse. Y en su corazón una sombra de revelación hizo eco. ¿Estaremos, en verdad, listos para lo que vendrá? Las horas de espera parecieron ser una eternidad, y la plaza, que durante días había sido un centro de fervor y oración, se tornó en un lugar de inquietud palpable. Tito miraba a su alrededor, observando los rostros de sus compatriotas, algunos con lágrimas en los ojos, otros absortos en un silencio reverente. Una mezcla de fe y miedo se palpaba en el aire, mientras la noche se adensaba en su oscuridad. De repente, un fuerte viento sopló, arrastrando consigo sus pensamientos. Más allá del tamborileo del aire, una voz resonó, clara como el trueno: «He aquí, estoy haciendo algo nuevo, pronto verá brotar». ¿No lo percibirán? Las palabras parecían venir directamente del cielo, llenando a todos de asombro. «Es la voz de Dios», gritó una mujer, y su clamor hizo eco por toda la plaza. Tito, sintiendo un ardor en su corazón, recordó las palabras del anciano profeta sobre la preparación de los corazones. Su voz surgió en medio de la multitud: «Reúnanse. Clamemos al Señor juntos por entendimiento y fortaleza. Este es el momento que hemos estado esperando». Las manos se alzaron al cielo y los corazones se unieron en ferviente oración. La presencia del Altísimo llenó el lugar como un peso palpable. Tito, sumido en su súplica, sintió que la luz comenzaba a romper la oscuridad, y una paz sobrenatural lo envolvió. En ese momento supo que el quebrantamiento predecido estaba iniciando algo grandioso. La atmósfera cambió cuando una figura resplandeciente apareció en el centro de la plaza. Era un ser que emitía luz, su rostro irradiaba amor y poder divino, y cada mirada estaba clavada en él, absorbidos por su presencia. Tito sintió que la revelación de Dios caía sobre ellos, como una lluvia de gracia, y comprendió que ese momento era el cumplimiento de las promesas. «Estoy aquí entre ustedes», pronunció la figura con voz profunda. «He venido para revivir sus corazones y restaurar el quebrantamiento. Como en Ezequiel 36, 26, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. La división se sanará, y ustedes serán un solo pueblo». Una ola de murmullos de incredulidad y alegría recorrió la multitud. Tito miró a Samuel, quien tenía los ojos llenos de lágrimas. ¿Podemos realmente ser sanados? ¿Es este nuestro tiempo?, preguntó con incredulidad. Tito, sintiéndose respaldado por la certeza divina, respondió: «Así será, amigo mío. El Señor ha escuchado nuestro clamor». Pero en medio de la esperanza, una preocupación brotó en su corazón. La claridad de la revelación también traía consigo un llamado al arrepentimiento. Tito recordó las palabras del profeta acerca de la limpieza del corazón. «Preparemos nuestro ser», dijo. «No solo recibiremos, sino que debemos estar listos para lo que Dios requiere de nosotros». La multitud comenzó a reconocer sus propias debilidades y pecados. Uno tras otro comenzaron a confesar, revelando el profundo deseo de purificación. Tito se unió a ellos, rogando al Señor por verifica y guía. El viento del Espíritu Santo envolvió a todos, llevándose el peso del pecado que había cargado el pueblo por tanto tiempo. Mientras las ovejas se volvían a reunir en su redil, un susurro divino se levantó: «El quebrantamiento traerá unidad, su gloria será vista». Esa noche la plaza no solo se llenó de luz, sino que la transformación prometida estaba empezando a ocurrir. Tito, ahora con la luz de la verdad brillando en su corazón, sintió que un nuevo giro estaba a punto de desplegarse. «¿Qué vendrá a continuación?», preguntó en su interior, y el cielo respondió silenciosamente. Las palabras resonaron en su alma. Lo que ella no sabía sobre el plan de Dios cambiará todo.
El aire en la plaza permanecía cargado de una tensión palpable, una expectativa que vibraba en los corazones de todos. Tito miró nuevamente a su alrededor, muchos habían caído de rodillas, empapados en una súplica sincera. Los murmullos de arrepentimiento se mezclaban con alabanzas, creando una melodía que ascendía como incienso ante la presencia del Altísimo. La figura resplandeciente, en medio de la multitud, se volvió aún más brillante, y su voz resonaba como el eco de un trueno. Aguarden, porque lo que se avecina es mayor y más glorioso de lo que imaginen. No solo recibirán un corazón nuevo, sino que verán el cumplimiento de promesas que han anhelado por generaciones. Tito sintió que su corazón palpitaba intensamente, sobreentendido en cada palabra que se pronunciaba. Aquello que pugnaba por ocultarse en las sombras de su interior comenzaba a salir a la luz. La revelación de Dios se sentía como una espada en su corazón, cortando todo lo que había estancado su fe. La voz divina continuó, así como en los días de Moisés, cuando el pueblo clamó desde las profundidades de su opresión, yo responderé. En los próximos días escucharéis el clamor de libertad y sanidad, no solo en esta tierra, sino sobre los confines del mundo. ¿Escuchan eso?, susurró Samuel a Tito asomándose entre lágrimas. El eco de la historia está renaciendo aquí, en nuestra propia plaza. A medida que el murmullo crecía, Tito se sentía cada vez más convencido. Lo que estaba a punto de suceder se resonaba con una fuerza que no se podía ignorar. Podría ser que estaban viviendo un nuevo éxodo, las visiones de los antepasados comenzaron a navegar en su mente. Los ríos de la promesa, el maná del cielo, la columna de nube y fuego, todo eso ahora parecía al alcance de la mano. La voz divina continuó, ¿acaso no he prometido que haría fluir ríos en la soledad y allí donde hay desierto? Esta es la hora, este es el salón del renacer. Pero es su fe la que abrirá las puertas. Tito se levantó con fuerza renovada. Creeremos, Señor. Nos uniremos en fe y acción, dispuestos a ser instrumentos de tu gloria. Haré lo que me llames a hacer. Su voz retumbó, resonando como un eco contundente en la plaza. La multitud, sintiendo el fervor y la autoridad en sus palabras, aclamó unánimemente amén. Hágase tu voluntad. El viento cargado de la presencia de Dios, aulló aún más fuerte mientras la figura resplandeciente comenzó a disolverse lentamente en la noche estrellada. Antes de desaparecer, pronunció con una voz poderosa, lo nuevo que estoy haciendo no será invisible para aquellos que tienen ojos para ver y oídos para oír. Estén atentos, porque estoy a punto de desatar cosas que no podrían haber imaginado. Y lo que ella no sabía sobre el plan de Dios cambiará todo. Tito sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién sería esa ella de la que hablaba el Señor? ¿Acaso había más revelaciones por venir? Una sensación de urgencia desbordante lo empujó a buscar respuestas, creyendo que la anhelada liberación estaba al borde de su realidad. Soberanamente la voz continuó en su mente, donde hay quebrantamiento, hay vida. Donde hay desesperación, allí produciré esperanza. Así, en la oscuridad de la noche, con la certeza de lo que estaba por venir, Tito se encontró en la intersección de la fe y el destino divino, consciente de que la historia del pueblo apenas comenzaba a revelarse. Dejaré que Dios me guíe, se dijo, lleno de expectativa y tácita promesa, sin saber aún que lo que estaba por venir cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Y sucedió que al amanecer del cuarto día, Tito se despertó con una angustia renovada en su corazón. Las palabras del anciano profeta resonaban en su mente. Donde hay quebrantamiento hay vida. Esa promesa lo había hecho reflexionar sobre el tiempo que se avecinaba, el camino hacia lo desconocido, y sobre el papel que cada uno debía desempeñar en el plan divino, mientras se preparaba para un nuevo día. Tito sintió que una mezcla de responsabilidad y esperanza lo empujaba hacia la plaza. En sus adentros, sabía que debía estar listo para lo que el Señor estaba a punto de hacer. Al llegar, encontró a la multitud congregada, con rostros ansiosos y llenos de fe, aguardando la manifestación de la gloria de Dios. Con la voz serena, Tito se dirigió a ellos, hermanos y hermanas, hemos clamado al Señor y Él ha prometido respuestas. El tiempo del cumplimiento ha llegado. Como dice su palabra, si clamares al Señor con todo tu corazón, serás hallado por Él. Deuteronomio 4:29. Hoy vamos a creer y recibir su respuesta. La multitud estalló en un clamor de alabanza, sus corazones unificados. Mientras Tito observaba, se dio cuenta de que su comunidad, antes fracturada por dudas y temores, se había convertido en un cuerpo vibrante de fe.
Todos esperaban ansiosamente la intervención divina. De repente, una mujer mayor se levantó del grupo, su voz temblorosa resonó con un poder inesperado. He visto la mano del Señor hacer maravillas. No solo en mi vida, sino en la vida de todos ustedes. Hoy testifico que mis ojos han sido abiertos y mi alma ha sido renovada. El poder de Dios es real. Tito sintió que el viento del Espíritu Santo movía los corazones en ese instante. La mujer continuó: lo que hemos vivido ha sido solo un fragmento de lo que el Señor está dispuesto a hacer. Él está aquí para restaurar, sanar y unir. Juntos levantaremos nuestras voces y proclamaremos su gloria. La multitud estalló en aplausos, y uno a uno comenzaron a testificar sobre lo que Dios había hecho en sus vidas. Era una escena de unidad y redención. Tito, con lágrimas en los ojos, comprendió que este era solo el comienzo de algo mucho más grande. El quebrantamiento estaba guiando hacia la sanidad, no solo de cuerpos, sino de corazones y relaciones. Como en el tiempo de Ezequiel, el pueblo comenzaba a ser restaurado. Mientras los testimonios fluían como un río, el anciano profeta apareció en medio del clamor. Pueblo amado, lo que han visto y oído es solo un destello de lo que está por venir. El Señor ha preparado un camino nuevo. Al igual que en el Éxodo, Él liberará a su pueblo de toda opresión. No teman, porque la sanidad ya está en marcha. La multitud, ahora más conmocionada, miraba al anciano con expectación. Tito sintió que el aire se volvía eléctrico mientras el anciano continuaba: la llegada de un nuevo líder se acerca. Un portavoz que levantará su voz en medio de la tormenta. Prepárense porque la gloria de Dios será manifestada en gran medida. Sus corazones deben estar listos. Mientras el anciano hablaba, Tito entendió que su papel como portador de la promesa no podía ser subestimado. Debería ser un testigo y un mensajero del próximo movimiento divino. Señor, aquí estoy. ¿Cómo puedo contribuir a tu misión?, clamó en su interior, y en ese preciso momento, una paz profunda lo envolvió. Sintió que el Espíritu Santo lo empujaba hacia adelante, despertando en él la convicción de que debía ser proactivo en su fe y en el camino que se abría ante su pueblo. Girando hacia la multitud, Tito levantó la voz con fervor renovado. Hoy no solo declaremos lo que hemos visto, sino que preparemos nuestros corazones para lo que vendrá. El Señor nos está llamando a ser parte de su historia transformadora. Un grito de alabanza se levantó como ecos en la plaza. Tito sintió que el dolor del pasado se desvanecía bajo la luz de la promesa de sanidad y unidad. Con cada ferviente oración y cada testimonio resonante, empezaba a establecerse un nuevo pacto entre el pueblo y su Dios. Así, en el centro de ese despertar, Tito comprendió la importancia de seguir adelante. La vida iba a cambiar, y él estaba llamado a guiar a su comunidad en esa jornada de fe. En su corazón resonó la certeza de que lo que Dios había comenzado, él también lo completaría, y así, a medida que caía el sol y la plaza se llenaba de alabanzas, Tito sabía que la historia de su pueblo estaba solo por comenzar. Era un nuevo capítulo de salvación, esperanza y transformación, y cada miembro del pueblo sería testigo del asombroso poder de Dios. Mientras dinamicen en oración, Tito intuyó que el cumplimiento de las promesas por venir marcaría no solo sus vidas, sino toda la creación. El pueblo empoderado estaba preparado para entrar en la siguiente fase del plan divino, donde cada corazón quebrantado sería restaurado y cada la certidumbre sería reemplazada por una inquebrantable fe. El día estaba a punto de cambiar el rumbo de la historia, y Tito, junto a su comunidad, emergía como un faro de luz en medio de la oscuridad, listos para recibir las maravillas del Señor. No esperes ni un segundo más para compartir este mensaje impactante. Compártelo con al menos 5 amigos que necesitan escuchar esta historia de transformación. Recuerda suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas conozcan estas poderosas narraciones. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este final, porque cada voz cuenta en la proclamación de la verdad. Este es el momento de mostrar tu apoyo.